Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces vean que Pablo lo que nos está pidiendo es que básicamente en cierta manera es que nos debemos influenciar en cómo vivió Cristo, y que nosotros podamos vivir como Cristo amó, imitadores de Dios como hijos amados. Vean que mucho de lo que vamos a ver hoy es cómo los hijos tienden a imitar a los padres, sea su mamá o su papá, de alguna u otra manera. Entonces vean lo que dice Pablo acá, que seamos imitadores de Dios como que como hijos amados. O sea, que nosotros siendo hijos imitemos a nuestros padres. Entonces eso mismo pasa no solo en la relación de nosotros como hijos de Cristo, hijos de Dios, sino que también pasa en cada uno de nuestros hijos. Nuestros hijos ven comportamientos y cómo actuamos nosotros, y esos comportamientos de alguna u otra manera los van a imitar o los van a aprender y luego los van a reflejar. Entonces, también quiero enseñarles un ejemplo en la Biblia. No es un ejemplo, digamos que positivo, pero igual es un ejemplo. Y fue el comportamiento que tuvo Rebeca como madre de Jacob. No sé si ustedes recuerdan de lo que hemos venido aprendiendo con las predicas con el pastor. Estuvimos hablando de Rebeca y cómo Rebeca tuvo una preferencia sobre Jacob, ¿verdad? Y hizo todo lo que estaba en sus manos, ¿verdad? Para favorecer a Jacob sobre Esaú, ¿verdad? Entonces vamos a leer Génesis 37:3. Y lo que vamos a ver ahí es como la preferencia, ¿verdad?, que tuvo Jacob también, ¿verdad? No solo Rebeca. Entonces vamos a ir a Génesis 37:3. Dice: Israel, ¿verdad?, hablando de Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque la había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces vean que aquí estamos viendo lo que hace la influencia, ¿verdad? O en su momento Rebeca, como madre de Jacob, tuvo influencia sobre él, y luego él reflejó ese mismo comportamiento, ¿verdad?, de tener una preferencia sobre un hijo u otro. Y bueno, ya sabemos todo lo que conllevó esa preferencia que tuvo Jacob sobre José, y que fue que José, ¿verdad?, los hermanos se querían deshacer de él, lo vendieron, hasta estuvieron planeando no solo venderlo, sino matarlo, ¿verdad? Sabemos después que también todo eso obró bien para José y para Israel, que Dios todo lo tenía en su perfecto propósito. Pero vemos que no solo las buenas cosas aprenden, sino también las malas. Esa influencia puede ser para ambos lados. Y si nosotros como papá tenemos, como padres y como madres, tenemos un mal comportamiento o una forma actual que no es la correcta, nuestros hijos la van a aprender también. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Voy a pasarlo acá. Ya se yo. Está. Entonces, vamos a ver algunas cosas, ¿verdad?, que como madres tienen la responsabilidad, ¿verdad?, de ir mostrando a sus hijos de alguna u otra manera. Entonces, lo primero es la palabra de Dios. Nuestros hijos nos ven, nuestros hijos ven si nosotros estamos en el celular o si estamos en la palabra de Dios. Entonces, que ellos nos vean leyendo, y ni siquiera a veces es leerles a ellos. Obviamente también es importante el estudio con ellos, pero si nuestros hijos nos ven a nosotros leyendo la palabra de Dios, ellos van a también sentir esa necesidad de leer la palabra de Dios. Entonces es importante para las madres que usualmente pasan más tiempo con los hijos, y usualmente, bueno, no es el caso de Lucía. Lucía es mucho más apegada a Paola que a mí. Entonces Paola también tiene la oportunidad de estar más tiempo con ella y así. Entonces, mostrarle la palabra de Dios, ya sea en pedacitos o en historias más largas, buscar libros que sean de la palabra de Dios, estarles mostrando eso, ¿verdad? Es algo muy importante. Ser ejemplos, ¿verdad? Las mamás tienen, los hijos siempre las están viendo, y ser ejemplos es algo muy importante. Vamos a ir a leer en Juan 8, de 31 a 37.
Juan el Evangelio. Juan 8, del 31 al 37 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo, intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Entonces acá vemos de otra vez un ejemplo de cómo actúan los hijos acorde a lo que han visto a sus padres. No es lo que nosotros, o la verdad, no es lo que nosotros muchas veces decimos, sino es lo que hacemos, lo que realmente pesa más. Entonces, yo puedo decirle a mi hijo, siga la palabra de Dios, o le puedo decir, busquemos a Dios juntos, pero si las madres les dicen eso, pero nunca la ven leyendo la palabra de Dios, nunca la ven buscando al Señor, nunca la ven compartiendo con ellos la palabra de Dios, ¿cómo ellos después van a buscar la palabra de Dios, verdad? Entonces, algo muy importante que tienen que ser las madres para ser influyentes en sus hijos y de manera positiva es ser ejemplo, no solo decirlo, sino hacerlo, ¿verdad? Como acá lo dijo Jesús, donde dice, bueno, yo voy a hacer lo que he visto hacer a mi Padre. Ahora vamos también a ver un ejemplo de disciplina y corrección, que es otra parte importante dentro de la enseñanza, ¿verdad? Entonces vamos a ir a 1 Corintios 4. Dice 1 Corintios 4, del 14 al 16. Dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Aunque tengáis 10.000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Entonces vean que acá tenemos dos partes de lo que hemos visto: ejemplo, disciplina y corrección. Vean lo que dice Pablo, que él les escribió no les escribe para avergonzarlos, sino para amonestaros como a hijos amados. Algo muy importante nosotros como padres y en especial las madres que estamos hablando hoy, es cómo corrigen a los hijos. Eso es algo que yo he aprendido mucho de Paola y es algo que me enseñó a mí. Yo a veces tendía a corregir a Lucía en frente de la gente, y Paola me dijo que eso los avergonzaba y que ellos se sentían mal, y yo sí veía que Lucía la corrección la tomaba diferente cuando lo hacíamos en privado a cuando lo hacíamos en público. Entonces es muy importante que como madres aprendan a corregir, y como padres también aprendamos a corregir a nuestros hijos en privado. Si un comportamiento está mal en público, hay que detenerlo, pero la corrección y la enseñanza tiene que ser en privado. Y eso es algo que yo aprendí de Paola, y es algo que he tratado de hacer siempre, y es algo que cuesta mucho hacerlo cuando estamos enojados, ¿verdad? O estamos en un momento en que los niños han hecho algo que nos han hecho salirnos de nuestras casillas. Cuesta mucho controlarse, pero eso se aprende y después lo podemos llevar a cabo con ellos cada día, y es una manera mucho más efectiva y mucho mejor de corregirlos, y que ellos aprendan y que lo interioricen. Y ojalá esa disciplina y corrección pueda ir hasta acompañados de un versículo de la palabra de Dios, y que no se quede solo, que nuestros hijos no lo vean solo como una opinión, sino que lo vean como algo que ellos tienen que ver con mayor autoridad, que es a Dios y a la Biblia. Ahora vamos a ir a los hábitos.
Vamos a ir a Proverbios 22:6. Este es un versículo bastante conocido. Yo creo que de alguna u otra manera todos lo hemos escuchado, sin embargo es importante recordarlo. En esta cuestión de los hábitos es muy importante a los niños que como parte de la enseñanza se les enseñen hábitos, a comportarse de ciertas maneras y tener ojalá horarios y de hacer cosas con ellos un poco más ordenadas, para que ellos generen hábitos. Sabemos que construir nosotros como adultos, e incluso los más jóvenes, sabemos que construir hábitos buenos es algo que cuesta mucho, es demasiado complicado. Construir un hábito de lectura lleva semanas y meses. Destruir un hábito de lectura toma días. Usted en 5 días puede destruir lo que duró construyendo en 5 meses. Es igual con ellos. Entonces vean lo que dice en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino y ni aun del viejo se apartará de él. Tenemos que aprender a enseñarles el camino, ¿verdad? ¿Cuál es el camino, verdad? Que habla aquí ese camino de Dios, ¿verdad? Seguir a Jesús, conocer su palabra, edificarnos, poner en práctica lo que aprendemos. Entonces ese es el camino. Y eso es de constancia. Eso no se construye de hoy a mañana. Se construye en que cada día en la mañana hacemos esto. Entonces, como madres, ¿verdad? Si los papás se tienen que ir a trabajar fuera y no están ahí para hacerlo con ustedes, es importante seguir los hábitos. Un ejemplo, un hábito muy importante: tener devocionales. Entonces, ¿qué es un devocional? Buscar un libro. En el caso, si los niños son pequeños, ojalá sea un libro atractivo, con colores, que a ellos les agrade y que ese libro enseñe algo. Entonces, y hacerlo cada mañana, o uno define un momento. En el caso de nuestra familia lo hacemos en las mañanas, cuando nos despertamos. Luego despertamos, vamos, buscamos el libro de devocionales, lo leemos, hacemos una pequeña enseñanza de eso, y eso lo estamos haciendo todos los días. Incluso cuando Lucía se enoja y llora porque quiere jugar antes de hacer el devocional, estamos con ella, esperamos que se calme, pero el devocional es lo primero que hacemos en la mañana. Entonces, ¿para qué? Para construir hábitos. Y para que Dios quiera, ella pueda instruirse en el camino y que nunca se aparte de él, incluso cuando se hiciere bien, como dice Proverbios 22:6. Ok. Hablando de lo mismo de los hábitos, también tenemos que considerar, tal vez no con todos los niños ni con todos los adolescentes, sin un horario muy estricto, pero sí tener cosas que hacer durante el día, ¿verdad? Para que ellos construyan esos hábitos. Puede ser que no siempre, con Lucía nos ha resultado, pero puede ser que no siempre un devocional todos los días en la pura mañana sea lo que sirva, sino que tal vez sus niños comer con primero, o incluso ustedes ocupen desayunar primero, para después poderse concentrar y llevar a cabo las otras actividades, ¿verdad? Entonces no es que es algo estricto que tengamos que hacerlo todo así, pero sí generar esos hábitos de comportamiento. La escuela les generan hábitos, pero sabemos que no todos los profesores, en todas las escuelas, los hábitos que van a aprender son buenos. También hay papás que deciden hacer escuela en casa, ¿verdad? O homeschooling. Entonces, también tener un cierto horario, tener ciertas actividades que repitan, tanto en la escuela como en el colegio. Digamos, uno ve en un niño, si un niño se ha escapado mucho, ha faltado mucho a clases, luego uno ve cuando ya es más grande en el colegio, le cuesta mucho más adaptarse a horarios o a aprender, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ir desarrollándoles ese tipo de hábitos desde ahora. Y eso es algo que las mamás hacen muy bien. Las mamás tienen una ventaja sobre los padres. Y por algo la Biblia enseña que somos ayuda idónea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los padres muchas veces tendemos a ser más toscos, mostramos el amor de una manera diferente. Las madres son más cariñosas, están más atentas. Entonces los niños usualmente tienden a pegarse más a las madres. Entonces ustedes como madres tienen una oportunidad única, ¿verdad? No es todos los casos, pero hablo a nivel general. Tienen una oportunidad única en el que sus hijos
van a estar más cerca de ustedes, van a estar más apegados de ustedes, pero a la vez también eso les conlleva de cierta manera una responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque usualmente las madres van a ser el foco de los niños y los hijos van a estar viendo más a ustedes que muchas veces de lo que ven a los papás. También, bueno, en mi caso no es así, pero también muchos papás tienen que salir a trabajar, ¿verdad? Yo gracias a Dios trabajo desde la casa, entonces no me pasa eso, pero muchos padres tienen que salir a trabajar, entonces pasan, son 8 horas, digamos, más 2 horas de ida y vuelta del trabajo, son 10 horas que no van a ver al papá y que van a estar solo con ustedes como madres, ¿verdad? Entonces son esos momentos muy importantes donde ustedes tienen 10 horas, ¿verdad? Donde van a estar los hijos viéndolas a ustedes constantemente. Y si nos vamos más allá en un día de 24 horas, que los niños pueden dormir 8 o 10 horas, o los hijos duermen 8 horas, más 10 que trabajó el papá, o sea, ya van 18 de 24 horas que básicamente estuvo con la mamá o durmiendo. Entonces al final quedan 6 horas donde va a ver al papá, donde lo puede ver, ¿verdad? Y si hay que hacer tareas o estudiar, entonces hay que llevarlo a estudiar, a hacer tareas. Entonces el tiempo se luce mucho para los padres usualmente. Entonces las mamás tienen una oportunidad única ahí, que puede influenciar mucho más a sus hijos. Y ojalá que esa influencia sea positiva con todo lo que hemos visto, con la palabra de Dios, siendo ejemplo, con disciplina y corrección cristiana, que ya hablamos, ¿verdad? Que esa corrección ojalá sea en privado y acompañar a la palabra de Dios, y luego que le formen hábitos, ¿verdad? Vamos a seguir con la siguiente parte, que ahora son algunas características importantes que tienen las madres. Las mamás tienden a ser mucho más alentadoras. Muchas veces los papás caen mucho más en ser un poco más realistas o tal vez a veces pesimistas. Las mamás tienden a ser mucho más alentadoras, ¿verdad? Entonces la mamá dice, sí, usted puede conquistar el mundo, sí, usted puede lograr todos sus sueños, usted puede ser la mejor pianista, usted puede ser el mejor futbolista. El papá le dice, sí, usted puede ser muy bueno. Pues en Costa Rica ningún futbolista ha sido el mejor, ¿verdad? Pero usted puede ser un buen futbolista. Entonces, eso es excelente, eso es una manera en que se comportan las mamás que es muy buena. Otra cosa que tienen las mamás también muy en ellas es ser serviciales. Las mamás tienden a ser mucho más serviciales, que si me pide algo yo se lo doy. Al menos yo lo veo con nosotros. Lucía le pide algo a Paola va y se lo hace. Yo a veces cuando Lucía me pide algo yo le digo, bueno, vaya tráigalo, o vaya búsquelo, o vamos, ¿verdad? Entonces las mamás tienden a ser muy serviciales. Esa es otra característica muy importante de ustedes, nunca dejen de hacerlo, ¿verdad? Eso es algo que yo siempre le va a agradecer. Más sin embargo, no lo lleven tan allá para que sus hijos después no quieran hacer nada, no quieren lavar platos, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que mantener en cierto nivel para que ellos igual sean de ayuda en la casa. Las mamás también tienen una característica muy importante, es que muestran amor de manera incondicional. No importa si los hijos son exitosos o no, ustedes siempre son una bendición para uno, siempre están con uno, siempre lo apoyan. Si uno le fue muy mal en un examen, igual dicen, no, el próximo le va mejor, busquemos la manera que usted pueda aprender diferente, ¿verdad? Entonces es algo que tienen mucho las mamás. Yo recuerdo mi papá cuando mi mamá me regañaba, mi mamá me decía, también me corregía, pero también buscaba la manera en que aprendiéramos mejor para la próxima, que nos fuera mejor y que buscáramos de alguna u otra manera sobrellevar eso, ¿verdad? Algo muy importante que tienen las mamás, que eso sí, solo lo tienen las mamás y que ningún papá lo va a poder hacer, es el hecho de que dan vida. Y eso les va a generar una conexión especial. Hasta científicamente se ha demostrado cómo las mamás a nivel hormonal, en el momento en que quedan embarazadas, empiezan a tener una transformación. Y esa transformación solo pasa en las mamás. Y a diferencia de los papás, eso no existe. Entonces eso es algo que tienen ustedes como madres que es muy bonito con todos sus hijos.
Es esa conexión especial que ningún papá, por más que quiera, puede llegar a tener. Y eso es algo único de ustedes. Ustedes tienen a un bebé en su vientre durante 9 meses. Él está ahí o ella en su estómago, escuchando su latido, escuchando el ritmo de su vida, viendo cómo usted se comporta, comiendo lo que usted come. Entonces, todo eso al final sí es importante, porque eso es una conexión que cuando el chiquito sale, quiere seguir teniendo. Él quiere estar en cerca de su madre, en el corazón, escuchándola. Y por eso muchas veces, cuando ya empiezan a crecer, los hijos tienden más a escuchar a las mamás que a los papás, por ese apego tan especial que han tenido desde el vientre, ¿verdad? Entonces, eso también es una característica muy bonita que tienen ustedes como mujeres, que no tenemos nosotros. Y otra parte muy especial es esa parte de la ayuda idónea. Si bien eso es con el esposo, eso se ve reflejado en los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos también aprenden a confiar en su padre, en un padre que da, en un padre que está ahí para traer el sustento, en un padre que va a enseñar, en un padre que va a acompañar, inclusive aunque pueda estar menos tiempo. Y otra vez, ustedes como madres tienen la oportunidad de que sus hijos aprendan y amen a los papás. ¿Por qué? Porque están menos tiempo con él, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Entonces, ustedes siendo ejemplo de esposas amorosas que dicen, no hagáis caso a su papá, escuchemos a su papá, que cuando va a hacer algo, no sé, el niño quiere algo, bueno, pidámosle permiso a su papá, veamos qué opina él también. Porque también pasa muchas veces que el primer permiso siempre va donde la mamá. Entonces, mamá, me quiero comer un helado. ¿Dónde va? Pues vamos donde mamá, vamos a pedirle el helado. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer la mamá? Está bien, pero vamos a ver qué opina papá. De igual, de manera inversa, los papás deberían también hacer eso con las madres para que su autoridad tampoco se vea en menos, ¿verdad? Pero usualmente el primer permiso siempre viene del lado de la mamá. Ya casi nunca el chiquito va a llegar a decirle, papi, quiero un helado, o papi, quiero ir a, no sé, a un play, ¿verdad? Casi siempre va primero donde la mamá. Entonces, ustedes como ayuda idónea, es importante que le den también ese lugar de autoridad a los padres, para que los hijos después, cuando se hicieran más grandes, los sigan respetando y sigan viendo esa figura de autoridad en ellos, ¿no? Ahora, vamos a pasar a algunos ejemplos. Ejemplos de madres y de mujeres de Dios que de alguna u otra manera fueron influencia para sus hijos y que sus hijos luego reflejaron eso en sus vidas. Vamos a ver, son 4 ejemplos, 3 ejemplos de la Biblia y un ejemplo fuera de la Biblia. Entonces vamos a pasar al primero, que son Loida y Eunice, que ellas fueron la abuela y la mamá de Timoteo. Y vamos a entender por qué ellas fueron un ejemplo de perseverancia en el Señor y cómo luego Timoteo estuvo reflejando eso. Entonces vamos a ir a 2 Timoteo 5, 2 Timoteo 1, del 5 al 7. Y dice Timoteo 5 al 7. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vean que acá podemos ver donde Pablo da a entender la fe que tenían tanto Loida y Eunice y cómo enseñaron a Timoteo. Y vean la importancia que tiene Timoteo como un hombre de Dios, que hay 2 cartas dedicadas a él. Y no solo eso, sino que Pablo, tal vez el cristiano más grande que existe en la historia, que muchos de los libros de la Biblia están escritos por él,
se apoyaba tanto en Timoteo que hasta llegó a decir que Timoteo era el mismo sentir que él y que él podía confiar en él. Lo puso como pastor y Timoteo guió iglesias para ser cristianas. Y eso fue gracias a la enseñanza que le dio tanto su abuela como su madre, de estar en esa perseverancia del Señor, a pesar de que muy posiblemente no lo podemos decir con certeza, pero es algo que podemos tal vez deducir, de que el padre de Timoteo no era cristiano. Y eso lo podemos ver o intuir, como está literal ahí, en Hechos 16, 1 y 2, y lo vamos a leer. Dice Hechos 16, 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, acá es donde podemos decir que muy probablemente el padre de Timoteo no era creyente, porque vea que lo que dice es pero de padre griego. Y bueno, sabemos que los griegos tenían un montón de dioses y un montón de costumbres diferentes a los cristianos. Ahora bien, no sabemos si llegó a ser cristiano o si en su momento nunca llegó a ser cristiano o si ya era cristiano, pero posiblemente no era creyente y por eso hizo un pero ahí y dice que era griego. Entonces, a pesar de todo eso, Loida y Eunice crearon a Timoteo en la fe, le enseñaron los hábitos cristianos y luego Timoteo fue un compañero de fe de Pablo y Silas. E incluso, bueno, el título del 16 dice que Timoteo acompaña a Pablo y a Silas, ¿verdad? Y estuvo un tiempo con ellos. Entonces acá vemos un ejemplo muy bonito de cómo unas madres y abuela fueron influencia para un hombre que luego se crió para ser pastor y predicar la palabra de Dios y enseñar a muchos, y muy posiblemente muchos conocieron a Cristo por medio de Timoteo. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo, que es un ejemplo que todos conocemos también, y es el ejemplo de María, la mamá de Jesús. María es un ejemplo de obediencia que luego Jesús reflejó, y eso lo vamos a ver en Lucas 1:38. Vamos a ir ahí. Dice Lucas 1:38. Lo que yo quise hacer acá fue como ir dividiendo, ¿verdad? Obviamente todas las mamás van a tener un poco de todo esto, pero como alguna característica que tal vez yo vea muy reflejada en algunas de estas mujeres. Por eso en la primera puse ahí perseverancia en el Señor, en Loida y Eunice, porque perseverar en un hogar donde alguna de las dos padres no es cristiana es aún más complejo, ¿verdad?, que en un lugar donde ambos padres son cristianos. Ahora en este ejemplo de María vamos a ver la parte de obediencia y cómo después Jesús reflejó eso. Y dice Lucas 1:38. Lucas 1:38 dice: entonces, eso es bueno, es cuando se le presenta el ángel, ¿verdad? Y le dice que va a dar a luz y que va a tener en su vientre a Jesús. Y le dice: entonces María dijo: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Porque esto es un ejemplo no solo de obediencia, pero también de valentía. En ese momento, ser madre soltera o ser la madre y no tener el esposo así, era muy mal visto, hasta podían sufrir alguna consecuencia por eso. No me acuerdo si exactamente era como que las apedreaban, pero sí sé que podían tener algún castigo por eso. Y aún así María dijo: hágase en mí tu voluntad. Ella llevó la obediencia a tal punto de decir: bueno, voy a quitarme yo de lado, voy a dejar todo lo que yo tenía y todo lo que yo pensaba que iba a ser mi vida, porque ella estaba muy joven en ese momento. Dijo: voy a obedecer al Señor, ante todo voy a seguir lo que mi Dios quiere. Y ella fue obediente, y no solo se quedó ahí, ¿verdad? Luego ella presentó a Jesús y siguió todo lo que tenía, todos los pasos que decía la religión judía,
presentar a Jesús en el templo y seguirlo llevando cada año a las fiestas que habían ahí donde tenían que ir a Israel y estar ahí. Y ahora vamos a leer Lucas 2, 21 y 22, que es cuando hace pues esa parte dice, la parte de presentarlo. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y desde ahí María fue obediente, y toda esa obediencia se le inculcó a Jesús, ¿verdad? Y sabemos que incluso Jesús después, incluso cuando estaba pasando por el momento más difícil tal vez de su vida, que le dijo a su padre: si puedes, pasa en esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces ahí vemos otro ejemplo donde una madre pudo influir en su hijo y le enseñó obediencia y obedecer a Dios en todo momento. El siguiente ejemplo es de una mujer que se llamaba Jocabed. ¿Alguien se acuerda quién era Jocabed? Eso es difícil, ¿no? ¿De quién es? La mamá de Moisés, ¿verdad? ¿Por qué es difícil? Porque en toda la historia de Moisés el nombre no se menciona ahí, sino que el nombre aparece en números, ¿verdad? Este a mí me gusta mucho y lo veo como un ejemplo de fe, ¿verdad? Porque en ese momento estaban recogiendo a los niños porque no querían que aumentara el número de hombres y los estaban pues matando, ¿verdad? Y ella, la mamá de Moisés, dijo: no, yo voy a dejar que maten a mi hijo y vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. Y vamos a ir a Éxodo 2, del 1 al 10. Éxodo 2, del 1 al 10. Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo. Al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Pero no pudiéndolo ocultar más tiempo, tomó una canasta, la calafeteó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. La hija del faraón descendió a lavarse al río, y mientras sus doncellas se paseaban por la vera del río, vio ella la canasta entre los juncos, y envió una criada suya para que la tomara. Cuando la oyó, vio al niño que estaba llorando. Llena de compasión por él, exclamó: este es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que te llame una nodriza de las aldeas para que te críe a este niño? Ven, respondió la hija del faraón. La joven fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: llévate a este niño y críame, yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo crió como hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Vean, primero la fe que tuvo Jocabed de decir: bueno, Dios lo va a guardar ahí, lo va a tener en el río y no se va a morir. Y luego donde llegó, y luego vean lo que hizo Dios con ella, que Dios dijo: bueno, o sea, eso tuvo que ser un plan de Dios, porque ella misma fue la que lo terminó criando. O sea, no fue otra mujer, ninguna otra criada de Egipto, sino que fue ella misma. Su madre lo terminó criando hasta que ya se hizo grande y se lo dio a otra vez a la hija del faraón. Entonces eso es un ejemplo otra vez de una mujer que tuvo fe en el Señor, confió en el Señor. Y no solo, vean el ejemplo, porque ella lo escondió para que no lo mataran. Y al final de cuentas, ¿quién fue Moisés? Moisés fue el liberador del pueblo de Israel. Dios lo utilizó para liberar al pueblo de Israel de ser esclavo en Egipto y llevarlo a tener su propio lugar donde habitar, ¿verdad? Después sabemos que Moisés no entró ahí por todo lo malo que hizo Israel durante esos 40 años que vivieron en el desierto, pero igual fue un hombre de fe y es considerado uno de los padres de la fe que tenemos, e incluso se le considera que fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Entonces ahí vemos otro ejemplo grande de mujer, y esos son los 3 que hay en la Biblia, ¿verdad? Después hay otro montón de ejemplos más que se podrían ver en la Biblia,
y donde cada uno de ustedes, mamás, se pueden apoyar para ver cómo las mujeres piadosas se comportaron con sus hijos de alguna u otra manera, le fueron de influencia para crecer y ser grandes hombres o mujeres de Dios, ¿verdad? Y el último ejemplo que tenemos para hoy es el de Sarah Pierpont. Sarah es la esposa de un gran hombre de Dios que fue Jonathan Edwards, que se dedicó completamente al Evangelio. Él es considerado uno de los grandes reformadores, ¿verdad? Él específicamente estaba en Estados Unidos. Entiendo que él fue de los británicos que vinieron a Estados Unidos y conoció a Sarah, que desde muy joven ella se apoyaba mucho en la palabra de Dios, buscaba mucho al Señor, y de todos los hombres escogió a Jonathan Edwards por su amor a Dios, meramente porque entiendo lo que he leído, es que Jonathan no era de un ¿cómo se llama? De un carácter, no carácter, digamos, como un ánimo muy bonito, digamos, era como si era amargado, ¿verdad? Entonces ahí, pero él sí tenía mucho de seguir a Dios, de buscar al Señor, y eso fue lo que vio Sarah. Ella buscaba un hombre de Dios, y eso también es muy importante resaltar en ella, para todas las mujeres que están jóvenes acá, un hombre atractivo, ¿verdad? Que va mucho al gimnasio, ¿verdad? Todo eso pasa, y al final lo que queda uno es con una persona que si es del Señor o no. Y cuando ya crecemos más, toda la belleza física va menguando, va desapareciendo, y realmente al final lo que queda es eso. ¿Cómo es esta persona? ¿Es de buen carácter? ¿Sigue al Señor? ¿Busca al Señor? ¿O no? ¿O anda en vicios? ¿Anda en fiestas? ¿Verdad? Eso es lo que al final queda. Y entonces eso fue lo que ella vio desde muy joven. Y luego como mujer, ya cuando se casó, entiendo que se casó por ahí de los 17 años, ella fue una gran administradora de su hogar. Ella, en esa época, había que preparar las telas, coser la ropa, buscar la lana, y ella todo eso lo administraba. ¿Por qué? Porque otra vez Jonathan Edwards se abocó mucho al Evangelio. Entonces ella era una administradora de su hogar. Ella o hacía las cosas o las delegaba, ¿verdad? Una de dos. Ella crió 11 hijos, y de esos 11 hijos, después, ¿verdad? Y si vamos viendo como la rama, estuve viendo en un documento que me pasó el pastor Eduardo, ella de la descendencia de los Edwards, digamos, de esa familia, salió un vicepresidente de Estados Unidos, salieron escritores de libros, más de 20 misioneros, científicos. O sea, eso fue una familia que gracias a la influencia de esa mujer, porque mucha de la creencia le tocó a ella, otra vez conmigo, porque Jonathan estaba muy metido en el Evangelio y él daba clases en una universidad y fue decano y todo. Entonces a ella le tocó mucha de esta crianza. Salieron hombres y mujeres muy importantes, no solo para la obra de Dios, sino también para Estados Unidos, y para, digan que Estados Unidos por años de años ha sido la potencia del mundo, ¿verdad? Y esto todo lo hizo ella, ¿a partir de qué? De ser influyente para sus hijos, enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles disciplina, corrigiéndolos, viendo cómo ella administraba su hogar. Ella fue una mujer realmente que, si ustedes pueden investigar y estudiaran más de ella, van a ver qué mujer tan grandiosa era. Y quiero leer algo que tengo por acá literal, que saqué de eso que estuve leyendo. Un segundo para encontrarlo acá. Y dice así: Sarah, de todo lo que ella se encontró, Sarah debía hacer o delegar tareas imprescindibles para el cuidado de su familia, relacionados con el abrigo y el alimento. Algunas de ellas fueron el romper el hielo para obtener agua, lavar ropa, cuidar a sus bebés y amamantarlos, cultivar y conservar los alimentos, traer leña y mantener el fuego, cocinar, empacar comida para los visitantes y confeccionar la ropa de la familia con la lana que obtenía de las ovejas. Esto último implicaba también hilar y tejer para coser. A estas tareas había que sumar el enseñar a los niños lo que no aprendían en la escuela,
al mismo tiempo que cuidaba y atendía a sus hijos cuando enfermaban. Una obra magna que se hacía imposible sin la gracia dada de Dios, quien en todo momento era su fortaleza. Vean el gran ejemplo de mujer que puede haber sido Sara, y que hoy cada uno de ustedes pueden tener ahí para aprender y tomar un poco de ella, ¿verdad? Hay muchas cosas que ya no hacemos, ¿verdad? Ya no poseemos nuestras ropas, ya no tenemos que ir a quitarle la lana a las ovejas, pero con la crianza de los niños, vea que ella tuvo 11 hijos, y a todos los crió ella, los amamantó. Ay, no existía la fórmula, ella estuvo ahí para con ellos. Entonces eso es algo que podemos tomar de ella y para cada uno de ustedes como madres, ¿verdad? El ejemplo de Sara como esposa de Jonathan Edwards, y yo creo que ella es un gran ejemplo de cómo es la ayuda idónea de una mujer. Y para ir terminando, quiero que leamos un proverbio que es muy conocido, que es el proverbio 31, y vamos a leer varios versículos ahí. Tal vez no leamos todos, pero vamos a estar leyendo a partir del versículo 10. Sí, Proverbios. Ok, y dice: esto es el odio a la mujer virtuosa. Hay cosas que tal vez no vamos a mencionar o que no vamos a considerar, pero muchas cosas aplican para las madres. Dice: mujer virtuosa que haya dado, su valor sobrepasa largamente el de las piedras preciosas. El corazón de su marido confía en ella y no carece de ganancias. De ella recibe el bien y no el mal todos los días de su vida. Ella busca la lana y el lino y trabaja gustosamente con sus manos. Es como la nave del mercader que trae su pan desde lejos. Siendo aún de noche, se levanta para dar comida a su familia y la ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y con sus propias manos planta una viña. Se ciña firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el uso. Alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No teme por su familia cuando nieva, porque toda su familia va vestida de ropas abrigadas. Ella se teje los tapices de lino fino y de púrpura su vestido. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad, cuando se sienta con los ancianos del país. Teje telas y las vende, y provee cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe el porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de la clemencia está en su lengua. Considera la marcha de su casa, y no come el pan de balde. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Ofrecerle el fruto de sus manos, y que en las puertas de la ciudad la alaben sus hechos. Y quiero que pongan mucha atención a estos versículos. ¿Por qué? Porque hay una ola que se ha levantado del feminismo actual que es enfermiza y no entiende la importancia que ha tenido la mujer en la historia. Porque muchas veces ella lo que tratan es denigrar como era el comportamiento de las mujeres del pasado para tener esa sensación de libertad que están llamando ahora. Pero todo eso es falso. Vean la importancia que tenía la mujer en una familia. Básicamente un hombre no podía crear una familia si no era gracias a la mujer, a la esposa, y que la esposa fuera buena. Y vean, que también dice, bueno, es que la mujer antes no hacía nada y dependía del hombre. Es mentira, vean todo lo que más bien el hombre llegaba a depender de su esposa. La esposa era la que hacía las telas. Vean que incluso ni siquiera, como dicen, no es que la mantenía y no podía hacer nada y por eso, no, sino que ella vendía telas, ella preparaba telas y las vendía. Ella, vean lo que dice, ella iba y veía el campo y ella era la que se encargaba de ir y comprar el campo y luego de administrar ese campo. Entonces hasta eso, de los negocios de la familia muchas veces la mujer tomaba parte y se encargaba.
Entonces todo eso que dicen de que la mujer no era tomada en cuenta y que no era importante es mentira. Y sí eran tiempos difíciles, y no eran solo tiempos difíciles para las mujeres, sino también para los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres destacaban, salían a guerras, o les tocaba salir a los campos a trabajar, y muchas veces se enfermaban y morían en esos trabajos, pero las mujeres también estaban ahí. Entonces desde tiempos, siempre han sido el uno para el otro, ayudándose. Es mentira que la mujer no era tomada en cuenta, ¿verdad? Habían cosas que ella no hacía, como votar, pero era por otras razones, ¿verdad? Era porque era un representante por familia que tomaba esas decisiones. Y otra vez, era la ayuda del hombre. O sea, no era que el hombre decía, yo voy a votar por este, sino que ¿quién estaba ahí? La mujer, para acompañarle y tomar la decisión en conjunto. Entonces, mamás, si ustedes se dedican a sus hijos a criarlos, no se sientan menos. Ustedes son igual de importantes que el hombre. Y más bien en ustedes está recayendo todo el peso de las nuevas generaciones. Entonces ustedes más bien son más importantes que el hombre que le toca salir a trabajar, ¿verdad? O son, bueno, no digamos más, sino igual de importantes. Nada más que cada quien tiene algunas funciones que el otro no puede hacer. Y al final son un apoyo mutuo y sean madres siempre influyentes que sus hijos las vean con honra y que ayuden a la siguiente generación a ser mejor. Porque más bien lo que hemos visto es que como el rol de las madres ha sido tan denigrado y tan apartado, las nuevas generaciones y las mujeres y hombres que vienen en camino y cada vez son peor. Vean todo lo que está pasando ahorita en el mundo con todo esto woke, que nadie quiere trabajar, que nadie quiere hacer nada, y por eso es que Rusia empieza una guerra allá y puede destruir todo, porque ya no hay hombres valientes ni mujeres que enseñen a ser hombres valientes, porque se han dejado llevar por toda esta mentira que ha vendido el diablo de que la familia es una enfermedad, de que la familia no es importante, ¿verdad? Entonces no creamos eso y entendamos el rol tan importante que cumplen ustedes como madres y que verdaderamente son una bendición para todos nosotros. Amén. Esa era la palabra que teníamos el día de hoy y vamos a orar para ir cerrando. Gracias, Señor Jesús, por la palabra del día de hoy. Ponemos en tus manos lo que resta del culto, la cena del Señor, y el almuerzo que viene después. Te pedimos que esta palabra nos sea de bendición y de agrado y que realmente podamos aprender de ella un poco y que podamos aprender de que la mujer desde siempre ha tenido un rol tan importante como el hombre y que ambos han sufrido juntos y que ambos han alegrado juntos y que nunca ha sido fácil ni para uno ni para el otro. En el nombre del Señor te damos gracias por cada una de las madres que están acá. Te damos gracias porque ellas han sido valientes y nos han criado a cada uno de nosotros y nos han ayudado en todo lo que han podido. Te pedimos que ellas sean de influencia y que en nuestras vidas y que nuestros hijos y nuestros niños, adolescentes puedan ver las grandes madres que tenemos acá y que, Señor, finalmente esas madres puedan aprender de ti para mostrar tu luz a los hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora vamos a pasar a la cena del Señor. Con el pastor